Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, saludos de la familia Castellano en Capilla del Señor, agradecidos por este tiempo que el Señor nos da para poder compartir la palabra, gozosos porque el Señor también nos utiliza, habló primero a mi corazón y también sé que va a tocar el corazón de ustedes. Espero estén bien y bueno, es un tema es un tema diario de palabras que se van utilizando, que me gustó entender y comprender las palabras que se están utilizando en este tiempo de pandemia. Me noté algunas de ellas: COVID, pandemia, vacunación, enfermedad, salud, crisis, gobierno, política, muerte, distanciamiento, protocolo, esencial. ¿Cuántas palabras que son comunes en el día de hoy que antes no eran comunes para nuestra vida? Pero también qué lugar ocupan estas palabras en nuestras vidas, eso es importante. Qué lugar le da el creyente a estas palabras que nos movilizan hoy en día y que mueven también nuestro sistema de trabajo, que mueven también nuestra familia, protocolos que debemos cumplir que antes no cumplíamos. Y digo, el mundo hoy está rigiendo también en este sentido, la sociedad está regida por un protocolo y también el mundo rige a la gente por medio de las palabras, lo influyen en su modo de actuar, en su modo de vestir, también lo influyen en su modo económico de guardar dinero. Hoy están los bitcoins y demás monedas por internet. Cuántas cosas nuevas que van moviendo el mundo y nos rigen. ¿Qué del creyente pensaba, no? ¿Acaso el mundo puede regir nuestras vidas? ¿Acaso palabras o situaciones pueden mover nuestras vidas? ¿Pueden cambiar nuestro estado de ánimo? ¿Pueden quizás cambiar nuestra situación? Pensar y meditar cómo llevamos todo este movimiento de palabras nuevas y sistemas que el mundo está ofreciendo hoy en nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestra vida personal. Escuchamos, me han pasado con este tema de los mensajes, de los WhatsApp, videos, y escuchando a personas que hablan sobre los eventos futuros que ni creyentes son, escuchando testimonios de personas que no son creyentes, que piensan, que tienen un pensamiento distinto, que hoy se dice que tiene un poco más la cabeza abierta, pero bueno, pensar y meditar qué del creyente cuando escucha todo esto, con toda esa información que hacemos, verdaderamente nos afecta, verdaderamente cambia nuestro sentido de la vida y cambia también nuestra situación. Entonces me preguntaba qué del creyente con cómo nos trató la pandemia, cómo lo trató a cada uno. Seguramente hay como una regla de que muchos estuvieron sin trabajo, nosotros fuimos parte de eso, algunos siguieron con el trabajo, pero también su trabajo se trasladó a sus hogares. También vemos que el hogar cambió, porque ahora están todos en el hogar, el padre, la madre, los hijos, siendo que antes el padre salía a trabajar, la madre estaba en la casa y los hijos en la escuela. Ahora estamos viviendo y conviviendo juntamente los unos con los otros con más tiempo. Pero acerca de estas palabras que hablábamos, COVID, pandemia, esencial, protocolo, distanciamiento y todas estas cosas, quiero que veamos a Pablo en Filipenses. Como Pablo, a pesar de su situación, a pesar de que él estaba en la cárcel, en un momento difícil de su vida, le escribe a los colosenses una carta que le llaman la epístola del gozo. En ese momento, en especial, él escribe agradeciéndole por una ofrenda y por las demás situaciones que los filipenses hacían con él. Vamos a Filipenses 4, versículo 10 al 12, lo vamos a leer. Filipenses 4, 10 al 12, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Aquí que le escribe a los filipenses, el contentamiento. Cómo el creyente en este tiempo nuevo ha perdido el contentamiento, ha perdido la gracia que debe demostrar al mundo, ha perdido esa alegría, ese gozo que provoca el ser hijo de Dios. Pablo escribe, decíamos, desde la cárcel, situación muy difícil. Les muestra que por medio de Cristo los padecimientos, las circunstancias y las situaciones que pasen no le saca el contentamiento, no quita el gozo. Había aprendido a contentarse en lo muy poco y en lo mucho, con escasez y con tener muchas cosas. El contentamiento es aún mayor aparte de los problemas. Los problemas no hacían una nube en su vida, o las circunstancias donde estaba él, no le hacían una nube que lo apagaban su luz, sino que él se gozaba en la salvación. Pablo sabía que el Hijo de Dios, que Jesucristo lo cuidaba, lo guardaba y él estaba haciendo la voluntad de Dios. Donde quiera que estuviese o cualquiera sea la situación que estuviera pasando, era la obra de Dios y la gracia y la misericordia de Dios que lo acompañaba. Entonces empiezo a preguntarme, particularmente cada uno se va preguntando a sí mismo, pero preguntándome qué es de nuestro contentamiento, qué es de nuestro gozo, qué es de nuestra pandemia, qué nos sacó la pandemia o qué quitó de nuestra vida la pandemia. Se puso en primer lugar y acaso nos quitó el trabajo, nos quitó la estabilidad, la familia, la salud. ¿Por qué no estamos mostrando el gozo que el creyente debe tener y mostrar al mundo? ¿Por qué no estamos mostrando la felicidad de ser hijos de Dios, de ser salvos, de tener todo en Cristo? Entonces digo, bueno, pues, ¿cómo hacía Pablo? Volvemos a Filipenses 4 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué dice Filipenses 4 al 8? Una palabra hermosa. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Particularmente yo no tengo esto, todo lo que dijo pensad es Dios, todo lo que nombró recién es Dios. ¿En qué debemos pensar? Entonces vemos que Pablo le dice regocijaos en el Señor siempre. Siempre es igual a siempre. No importa por dónde estés pasando, por si estás feliz o no estás feliz, si tu situación cambió, siempre. No hay otra palabra para siempre, es siempre. Después dice, el Señor está cerca, al llegar, pronto. Qué bendición para el creyente. Nuestro anhelo no debe ser esperarlo con ansias, con ganas, con felicidad, con gozo, esperando al Salvador. ¿Qué más queremos, hermano, que esperar al Salvador? Después dice, por nada estéis afanosos. Nada es igual a nada. Pero ¿qué pasa con este nada? Este nada lleva involucrado unas cosas que tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Dice en oración, con ruego y acción de gracias. Eso es lo que va a sacar nuestro afán. Oración con ruego y acción de gracias. Y después agrega la paz de Dios, que no es igual a la paz del mundo. Dice, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. Qué importante guardar los corazones y el pensamiento. En Dios, en Cristo Jesús. Y por último dice, pensad. Todo lo que es bueno, todo lo amable, todas las cosas que dice, pensad. Y este pensar es en Dios. No es en la pandemia, no es en algo que nos preocupa, no es en una situación, es en Dios.
Son 5 pasos para nuestra vida, nuestro andar diario. Fácil de ponerlos en práctica. Si Pablo podía mantener presente estos 5 pasos, ¿cómo nosotros, estando en la cárcel, cómo nosotros que estamos en libertad no podemos pensar en esto? ¿Y qué de nosotros? Siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué de nosotros? Los creyentes, tanto como Pablo, hijo de Dios. El mismo gozo que tenía Pablo lo tenemos nosotros. El mismo regocijo. ¿Y qué de nuestra vida? Y no lo vemos a Pablo llorar. No se escribe, ¿no?, que Pablo lloraba por tristeza o por amargura. Pablo estaba feliz. Cantando en la cárcel, la palabra dice, cantaban cánticos celestiales con gozo. Y estaban encarcelados con grilletes. No son las cárceles de ahora, que tienen cárceles VIP o lo que sea, pero no son las mismas cárceles. Y vemos a Pablo con gozo. Por lo contrario, vemos que Pablo no perdió el gozo. Por lo contrario, le dice a los filipenses, regocijaos y regocijaos siempre. Y yo no soy Pablo, pero yo quiero decirle como creyente, regocijaos y regocijaos siempre en el Señor. No en otra cosa, porque las cosas son vanas y materiales. En el Señor, Él está siempre. Y esto nos lleva por medio de Filipenses, anduvimos en Filipenses 10 al 12, ahora vimos 4 al 8, y ahora nos lleva a un versículo que es clave, que es corto y conciso. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Lo vamos a leer, por si alguno no lo sabe, no lo recuerda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué palabras, ¿no? De Pablo, todo lo puedo en Cristo. Este todo habla de que él creía en eso, en lo que le daba la fuerza, en el gozo. Creía en su Señor, que lo podía sacar de todo. Y este todo es literal, todo. Pero hablamos de este todo no como yo puedo levantar un árbol, yo puedo tirar un árbol con mi mano, no de todo cosas vanas, sino cuando se habla de todo en esta palabra, habla de todo lo que el Señor había preparado para su vida, había guiado a Pablo para que pasara por ello. Sabemos que el viaje de Pablo a Filipo fue un llamamiento, en Hechos 16 está que por medio de un sueño pasa por Filipo, que te necesitan. Y Pablo fue para allí, porque Dios lo necesitaba allí. Y entonces todo lo que pasaba, lo pasaba bajo la voluntad de Dios. Y entonces acá viene ese todo. Todo es la voluntad de Dios para su vida, para la vida de Pablo, para la vida del creyente, para la vida de Javier, para la vida de ustedes, creyentes, hermanos. Lo que Dios dispone para Él, lo que Dios dispone para nuestra vida, bajo la misericordia y gracia de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Como hijos de Dios, ¿estamos bajo su voluntad? ¿Acaso Dios no vela por sus hijos? Sí, por supuesto que sí. Él está guiando nuestros pasos en cada caminar, en cada andar diario, en cada momento. Él está delante de nosotros. Lo que sí debemos hacer, el secreto del gozo de Pablo era la comunión con Cristo, la comunión con su Salvador, ese momento diario de meditación, ese momento diario de oración, ese tiempo de reflexión, de pensar en su palabra, ese tiempo de escuchar la radio con mensajes que nos van quedando, ese tiempo de meditar en lo que hemos leído, ese tiempo de culto familiar, ese tiempo que tenemos que tener con Cristo. No, que va a hacer que el gozo no dependa de las circunstancias de la vida, que no dependa de nuestro alrededor, lo que está pasando, que no dependa del mundo, que no dependa del tiempo. Solo depende de la comunión de Dios con cada uno de nosotros. Y la palabra, otra palabra nueva que se usa, conectividad, esa conectividad que necesitamos con Dios primeramente. Es la conectividad de abajo hacia arriba. Esa es la que más necesitamos. ¿Acaso yo busco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Mi relación con Dios cómo está? ¿Cómo le agrado a diario? ¿Busco su voluntad? ¿Busco cada día la guía? ¿Busco cada día la guía de Dios para mi familia? Como padre de familia, como cabeza de hogar. ¿Busco hacer feliz a mi familia por medio de Cristo?
Si Cristo me da el gozo para ser feliz, para estar bien, transmito ese gozo a mi familia para que todos estemos felices, dejo mi vida en sus manos para que Él la guíe, dejo la vida de mis hijos, de mi esposa en sus manos para que Él la guíe, para que dé ese gozo eterno que tenemos, que no importa la situación o la circunstancia. Hermanos, si nos gozamos en Dios, ¿por qué acaso no somos felices? Sabemos que la felicidad es un mero hecho, que a veces somos más felices por situaciones, pero el gozo nos da felicidad. Porque si nos gozamos en Dios, ¿por qué no hacemos felices a nuestra familia? ¿Por qué no disfrutamos de la vida que Dios nos da hoy? Porque también la palabra dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. ¿Verdad? Y si lo que tenemos ahora es esto, y debemos gozarnos, debemos hacer gozar a nuestra familia en Dios en este momento. Tengamos comida, no tengamos comida. Tengamos trabajo, no tengamos trabajo. Tengamos salud, no tengamos salud. No depende el gozo y la felicidad del creyente de esas cosas. Entonces, pensando y meditando en eso, ¿cómo Pablo, estando en la cárcel, puede estar gozoso? Y alentando a los hermanos en Filipo, regocijaos en el Señor siempre. Y mostrando contentamiento. Y como conclusión, para cerrar, espero que podamos pensar y meditar en estas palabras del gozo, del regocijo, del contentamiento que debe tener el creyente, que debe ser feliz en la vida, porque Cristo nos dio la salvación. ¿Qué más queremos que eso? Vivir para Cristo. Tenemos una vida eterna. Entonces pensaba que en este tiempo que nos toca vivir hoy pasamos podemos tener gozo, contentamiento y felicidad en nuestros corazones, y también debemos mostrar al mundo que Dios nos da ese gozo y contentamiento, que la gente de nuestro alrededor, que no son creyentes, puedan ver que somos felices. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación en Cristo. ¿Qué más queremos? Mostrar al mundo que hay esperanza, mostrar al mundo que la esperanza está en Cristo, el único y suficiente Salvador. Mostrar al mundo el amor de Dios derramado en nuestros corazones y cómo somos gozosos por medio de Él. Y por último, y para terminar, le quiero dar dos versículos importantísimos. El primero está en 2 Corintios 4, 16 al 18, que dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hoy nos regimos por la vista, vemos lo que pasa alrededor nuestro, vemos los noticieros, vemos la enfermedad, la pandemia, lo estamos viendo, pero es temporal, hermano. Tenemos una vida eterna para pasar con Cristo, pero debemos mirar lo que no se ve. ¿Y qué dice Hebreos, el último versículo? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús. ¿A quién más mirar? Mirar para arriba. Lo de abajo es terrenal, temporario, mas lo de arriba es eterno. Y el Señor, aún así con gozo, se entregó a la cruz por nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a estar gozosos y felices y demostrar al mundo que esta pandemia sí es complicada, pero con el Señor se pasa mucho mejor? Hermanos, muchas bendiciones, los quiero mucho. Saludos de la familia Castellano en Capilla del Señor y pronto nos veremos. Que el Señor les bendiga.